Con Hernán Letcher, que es economista, por supuesto, magíster en Economía Política Flaxo, también director del Centro de Economía Política Argentina. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy Hola, bien, muchas Hernán. gracias. Sofía y Laura te saludan. Bueno, preguntarte, por supuesto, acerca de tu visión de los números que contiene este presupuesto que fue defendido el día de ayer por Sergio Massa. Es un presupuesto creíble, es un presupuesto que implica una hoja de ruta para la economía, esa tan mentada hoja de ruta que a veces demandan algunos sectores. Bueno, creo que está bien plasmada en este presupuesto. Es un presupuesto que tiene en el marco de su planificación algunos aspectos o algunos objetivos concretos interesantes para evaluar, particularmente la reducción de la inflación. Después, el resto me parece que en el marco general, bueno, hay un crecimiento de la actividad que permitiría, si se quiere, en el 23, 24, 25, tal como está previsto en el orden del 2%, casi 2%, hilar 5 años de crecimiento en la Argentina, lo cual sería básicamente interesante y además, en buena medida, eso explicado por la inversión y el consumo privado, con lo cual también apuesta a que a los argentinos en principio nos vaya mejor. Hernán, ¿cómo estás? Sofía te saluda. El día de ayer, a la par, obviamente, del conocimiento del desarrollo del presupuesto 2023 por parte del Ministro de Economía, se dieron a conocer los números del INDEC con respecto a la pobreza, con una disminución de 1 punto, pero el aumento también de más de 1 punto de los números de la indigencia. ¿Qué lectura haces sobre estos números que dio el INDEC? Sí, fueron 0,6 puntos porcentuales en la indigencia. Llama la atención porque suele ocurrir que la pobreza y la indigencia se mueven de manera uniforme. Bueno, tiene dos aspectos. Por un lado, si lo vemos por el lado del gasto, lo que está claro es que la inflación de los alimentos fue lo que metió la cola en esta discusión. De Claro. hecho, ese diferencial, si vos ves lo que sucedió, lo explica el diferente comportamiento entre la CBA, la canasta básica alimentaria, que son solo alimentos, y la CBT, que incluye el resto y que diría está sesgado por lo que tiene que ver con el efecto servicios, que si bien aumentó en el primer semestre, no lo hizo en el orden del 35% como los alimentos. La segunda cuestión tiene que ver con el nivel de ingresos y te diría que ahí tuvo mucho que ver el efecto de los bonos de 9.000 pesos, tanto en mayo como en junio. Si no hubiesen existido, tal vez el escenario no hubiese sido de reducción de pobreza, sobre todo, o quizás el de indigencia hubiese dado un dato aún más preocupante. En lo que tiene que ver con los precios de los alimentos, la realidad, y yo esto me parece importante mencionarlo, me hago eco de lo que dijo la vicepresidenta o lo que tuiteó en el día de ayer, los datos referidos al incremento de la rentabilidad de las principales empresas en la Argentina. Lo tuiteé anoche en relación a un informe que hemos publicado hace muy poquitito con CEPA. Las principales empresas alimenticias en la Argentina, su rentabilidad en los primeros 6 meses del 22 respecto del 21 fue del orden del 70%. Ganaron 70% más y no claramente no fue al bolsillo de sus propios trabajadores, con lo cual parte de la explicación del incremento de la indigencia y de la no reducción sensible de la pobreza tiene que ver con ese proceso. Hernán, te quería consultar porque, bueno, el presupuesto también prevé un tipo de cambio para el año que viene, 219 pesos establece el tipo de cambio del dólar. ¿Cuál es tu visión con respecto a esto? Y también sobre los diferentes tipos de cambio. Ya se está hablando del dólar Qatar, por ejemplo. ¿Cuál es tu mirada? No, dos cuestiones. Respecto del presupuesto, se mueve levemente por encima de la inflación. Ahí la discusión es si básicamente se está pensando en ese presupuesto que sea justamente el tipo de cambio, que la variación del tipo de cambio sea la que motorice o intente motorizar a la baja la inflación, o sea, la alternativa B, que se mueva, en la medida que se reduce la tasa de inflación, se mueva la tasa de devaluación por detrás. Me da la impresión que el objetivo es el primero de esos dos. Ujú. En relación a la discusión del dólar Qatar y demás, yo lo que creo es que en la Argentina, te diría, en este momento es muy sensible, desde hace 2 meses que venimos además en un escenario de inestabilidad cambiaria importante, hoy en un contexto mucho mejor, digamos, en mejores condiciones, pero en términos generales, la Argentina tiene que discutir
cómo genera dólares y quién se queda con los dólares. Esto es una discusión, diría desde el proceso del stop and go de la década de los 60 para acá, siempre vigente. Siempre nos faltan dólares. Cuando queremos industrializar, ese proceso se hace más intenso. Cuando tenés gobiernos que, perdonen el término, pero timbean en términos financieros y te dejan una deuda que agrava ese escenario, tenés que discutir la cuestión de los dólares. Siempre estás discutiendo dólares. Y quién se queda con los dólares es básicamente, en buena medida, quién gana. Entonces, en esa discusión, yo creo que es muy importante cuidar los dólares que tenés, orientarlos a la producción con inteligencia, porque también hubo acá aquellos que adelantaban importaciones y ganaban justamente con ese adelantamiento de importaciones. Entonces, parece importante que cuidemos los dólares que tenemos, que intentemos obviamente generar más, pero los que tenemos hay que cuidarlos. Y en ese sentido, bueno, me parece que la prioridad para el desarrollo de la economía argentina no es que un puñado de argentinos vaya a Qatar y que el resto de los argentinos financiemos eso. Hernán, con respecto a la reserva de dólares, la disminución, digamos, de la importación de energía, que creo que es más de un 60%, ¿hace alguna diferencia con respecto a las reservas? ¿Marca una diferencia importante? Sí, de nuevo, dos aspectos, uno más coyuntural, uno más estructural. El coyuntural, claramente hoy has acumulado reservas, no solo por el éxito de la medida del dólar soja, sino además porque no estás gastando dólares en lo que tiene que ver con energía por el clima, sencillamente, porque terminamos la etapa de los meses que consumís más. Ahora, la estructural tiene que ver con el gasoducto, que más de uno lo ha planteado, ustedes lo saben, y que tiene que ver con la posibilidad de que nosotros en algún momento, en primera instancia, podamos tener soberanía energética. ¿Qué es esto? Bueno, que el gas de vaca muerta pueda llegar a toda la Argentina y no tengamos que importar, y por lo tanto no tengamos el efecto negativo que tuvimos este año agravado por el conflicto bélico, claro está. En una segunda etapa que podamos exportar y que eso nos signifique ingreso de dólares, volviendo y lonqueando con la respuesta anterior, que te permita descomprimir tensiones cambiarias, que te permita descomprimir tensiones en materia de precios y que te permita una economía que no siempre tenga tantas tensiones por quién se queda con los dólares. En ese sentido, Hernán, bueno, en todas las cumbres internacionales que han habido este año, recordamos también, bueno, Rusia-Ucrania, digamos, los países que dependen de esa energía, sabemos que miran con muy buenos ojos la Argentina y lo han dejado plasmado en todas estas cumbres, ¿no? Bueno, es que el debate de la energía es central en dos aspectos. Digo, si no tenés energía, no hay producción, está claro. En Europa están viendo eso, ¿no? Es decir, Alemania estaba acostumbrado a tener un formato, un modelo de producción con energía barata. Con la discusión del conflicto bélico hoy se le complica, ¿no? Digo, fíjense la vigencia que tiene, pero además hay una cuestión también de índole, si se quiere, más estratégica o estructural, que tiene que ver con las energías limpias. El mundo también está discutiendo eso, la Argentina también lo está haciendo. No va a ser mañana, no es el año próximo. Tenemos relativamente tiempo, además en la Argentina tenemos gas y petróleo o hidrocarburos para explotar y tenemos que hacerlo, pero es una discusión que también es trascendente a nivel global. Así que nuestro país, a mi forma de ver, está inserta en estos dos temas y creo que está avanzando en el camino correcto. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por este contacto. Seguramente te vamos a estar consultando. Sabemos que el tratamiento del presupuesto tira un poquito para largo y se trabaja conjuntamente Senado y Diputados, así que te vamos a estar molestando nuevamente. Un placer, un abrazo para ustedes. Gracias, Hernán. Gracias, Hernán.